de la mañana con 37 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Se lo adelantaba Patricio. Vamos a abordar las repercusiones luego del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Que para eso saludamos a esta hora de la mañana al analista internacional y académico Guillermo Holzman. Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, Claudio? Un agrado saludarte. Sí, no, el gusto es nuestro y para conversar respecto de este hecho trágico, ¿no?, que se vivió en Estados Unidos y de alto impacto y que ha generado ya de inmediato algunas reacciones bastante llamativas que vamos a analizar. Pero antes de entrar en ese detalle, Guillermo, preguntarle una opinión general, ¿no?, respecto de este hecho y qué repercusiones podría generar. A ver, yo creo que es un hecho, como tú bien decías, trágico y que marca, a mi modo de ver, un punto de inflexión por dos razones. La primera de ellas, porque deja sobre la mesa la fisura, la división, la polarización que hay en Estados Unidos a nivel social. Yo creo que ese es un tema que no resulta ser menor. Y que va a traer obviamente implicancias importantes dentro de lo que es la administración Trump. Una administración que pareciera tener más problemas al interior de Estados Unidos que en la turbulencia que está viviendo a nivel internacional. Y lo segundo es que para Donald Trump este asesinato se transforma en un problema personal, porque digamos, Kirk, que era un joven que estaba apoyándolo permanentemente de la primera administración, muy cercano a él, en definitiva, al ser asesinado significa que hay un objetivo al que se llama Donald Trump, más allá de que Kirk haya sido uno de los que ha perdido la vida justamente en todo ello. Ujú. Eh, bueno, sabemos que este tipo de hechos no es nuevo en Estados Unidos. En general tiene una historia larga de este tipo de atentados por distintos hechos. Quizás el más evidente es la facilidad, ¿no?, con que en ese país se puede adquirir armamento, que recordemos es algo que ha estado también en el foco del debate desde hace bastante tiempo en ese país. Pero había habido un largo periodo de tiempo en el cual este tipo de hechos más de carácter político, porque ataques a personas, tiroteos, han habido hartos, ¿no? Pero enfocados precisamente o con posibles motivaciones políticas, habíamos tenido un periodo de tiempo en el que pareciera ser que se había superado, por así decirlo, en Estados Unidos. Pero en el último tiempo hemos visto diferentes hechos que parten por este intento de asesinato de Donald Trump. No nos podemos olvidar de aquello que en plena campaña presidencial ya sufrió el actual presidente de los Estados Unidos un atentado, pero hace algunos meses también lamentábamos la muerte, por ejemplo, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, también legisladora demócrata, quien falleció producto de un ataque a tiros, y ahora esta situación que involucra a este activista conservador Charlie Kirk. Usted lo mencionaba en el sentido de que efectivamente este hecho constata esta polarización que se ha visto en Estados Unidos en el último tiempo, pero la pregunta es, ¿cuáles podrían ser o cuál es su alcance y qué tan frecuente podríamos seguir viendo este tipo de casos a futuro, tomando en cuenta que la actitud que viene desde la Casa Blanca, lejos de aquietar las aguas, es incluso de polarizar aún más? Efectivamente, recordemos que Charlie Kirk era un defensor y la importancia que tiene su asesinato es que él, defendiendo la posición de Donald Trump en términos conservadores, en términos de su propuesta política e ideológica de Donald Trump, lo hacía a través del diálogo, con una extensa red en muchas universidades, digamos, de Estados Unidos, más de 800, en las cuales invitaba al diálogo y era capaz de poder responder directamente a sus interlocutores o interpeladores respecto a por qué él pensaba tal o cual cosa que iba en la línea de lo que estaba pensando Donald Trump. Era un discurso claramente político, ideológico, contra el progresismo dentro de Estados Unidos, progresismo de izquierda específicamente, y el hecho de que él defendiera el diálogo como una herramienta concreta, que yo creo que coloca el punto de fondo en todo esto, porque su asesinato establece la existencia de un ambiente de violencia política creciente. Y ese ambiente de violencia política creciente no proviene solamente del progresismo de izquierda, como pareciera afirmarlo la Casa Blanca a través de las declaraciones que han realizado en estas últimas horas, sino que también proviene de lo que es la derecha o la ultraderecha dentro de Ese elemento instala la violencia política como una cosa que
está escalando y que pareciera no va a detenerse en la medida en que las principales autoridades, algunas de ellas demócratas, que incluso se alegran por el asesinato de Kirk, y aquellos republicanos que olvidan todo lo que ha hecho la violencia también de la derecha, claramente pasa a ser un elemento que digamos, está, yo diría, generando una, no solamente la polarización, sino que un ambiente cada vez más de confrontación entre las diferentes posiciones más ultras dentro de la política estadounidense. Ujú. Profesor, este asesinato además se da en un contexto en el cual se han acrecentado las tensiones, precisamente usted lo mencionaba, entre la Casa Blanca y autoridades federales del Partido Demócrata, gobernadores principalmente por la intervención que el gobierno que encabeza Donald Trump ha hecho en algunas zonas bajo la excusa de la seguridad. Ya habíamos visto en los últimos días cómo estaba la situación en Illinois, particularmente en Chicago, donde Estados Unidos quería, o por lo menos la Casa Blanca quería intervenir militarmente en ese lugar. Asimismo ha pasado anteriormente en otros lugares donde hay presencia de autoridades demócratas. ¿Qué tanto podría beneficiar a Donald Trump este hecho para precisamente impulsar o intensificar esta política de intervención, ¿no?, que ha hecho en algunas zonas de Estados Unidos? A ver, el argumento principal de Donald Trump, tú un poco lo resumías, es que los partidos, el Partido Demócrata y las autoridades demócratas particularmente, donde tienen el poder en los estados que controlan dentro del esquema federal estadounidense, es donde más delincuencia hay y donde ellos son más indulgentes con los delincuentes antes que con las víctimas. O sea, son más indulgentes con los delincuentes y menos protectores con las víctimas. Bajo esa premisa, ha sacado a la Guardia Nacional, que es una guardia que depende de cada uno de los estados, que obedecen conforme una interpretación de la legislación estadounidense a las órdenes del presidente cuando la seguridad nacional está afectada. Y ese despliegue significa la militarización de la seguridad. Eso ya vimos el debate que se ha abierto en Washington en torno a lo que es la fuerza policial versus las instrucciones que tiene la Guardia Nacional. Y de eso lo vamos a seguir viendo en Chicago, que es un reducto demócrata sin lugar a dudas. Lo hemos visto también o lo vamos a empezar a ver en California y probablemente en otros estados. Es decir, acá hay un argumento en torno de que proviene de Donald Trump, en torno que los estados que controlados por los demócratas, los niveles de delincuencia son mucho mayores y no se ha hecho lo suficiente para ese control. En esa perspectiva, tenemos no solamente un problema de orden público, sino que un problema político-ideológico, en el cual pareciera ser difícil que se pueda revertir, pero también significa una mayor presencia, no solamente militar, sino que un tránsito cada vez más evidente hacia una autocracia dentro de Estados Unidos. Y ese elemento hace que el tema sea más complejo. Empezamos por lo que hoy día comentamos, que es la violencia política en Estados Unidos ya instalada de una manera, yo diría, muy contundente. Y en segundo lugar, tenemos también un presidente, que es Donald Trump, que va buscando el control social a través justamente de la mayor coerción o capacidad de coerción que el Estado tiene. Ujú. Profesor, si bien este es un hecho propio de la política interna de los Estados Unidos, ha tenido también alguna suerte de repercusión más allá de las fronteras de ese país, en el sentido de que líderes ligados a la extrema derecha se han acogido un poco a este discurso que proviene desde la Casa Blanca, desde Donald Trump, respecto de que este hecho particular vendría a ser un ejemplo o una generalidad respecto de una supuesta violencia política que proviene desde la oposición del gobierno de Estados Unidos, que en este caso vendría a ser sectores más progresistas. Pero incluso también en términos concretos, ayer Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, anunciaba que se prohibiría la entrada a ese país de toda persona que en sus redes sociales haya o justificado o celebrado este asesinato, ¿no? Este hecho que ocurrió ahí en Utah. ¿Cómo podríamos proyectar esto también más allá de la política interna de los Estados Unidos? ¿Qué efectos podría tener, por ejemplo, acá en América Latina?
A ver, yo creo que es efecto importante porque lo que está detrás del asesinato de Kirk, más allá que uno esté o no de acuerdo con lo que él defendía y la manera en que lo hacía, es que si validamos en este minuto que la violencia política es un instrumento legítimo para para poder imponer las ideas de uno sin escuchar al otro, y si el otro no escucha, yo estoy dispuesto a matarlo y justifico y legitimo esa acción. El esquema democrático no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, va a empezar a colapsar. Si ya tenemos una democracia debilitada, si aceptamos que la violencia política es la herramienta legítima para poder justamente, digamos, imponer las ideas y callar al otro, al oponente, tenemos un mayor debilitamiento de la democracia, ya no en términos institucionales, como lo hemos visto en los últimos años, sino que en términos de la acción y la actividad que realiza cada ciudadano para poder, digamos, imponer sus ideas. Alejarse del diálogo, alejarse de la capacidad del debate para buscar una solución donde ambas visiones puedan convivir, claramente no entrega una buena línea de conducta para, para todos los partidarios de izquierda o derecha. Y eso en América Latina somos muy sensibles, considerando de que tenemos décadas de mayor intensidad o de mayor presencia de la violencia política como un elemento mucho más común. Por lo tanto, lo que está pasando en Estados Unidos, la repercusión en América Latina, es que podemos esperar una mayor tendencia a la violencia en un esquema de polarización. Y Estados Unidos, que ya lo estaba haciendo, digamos, al prohibir el ingreso de cualquier persona que haya tenido algún tipo de discurso apoyando la violencia política o generando un discurso de odio, en definitiva significa que la libertad de expresión, vamos, disminuye, las libertades en general se ven restringidas, y eso significa un mayor deterioro de la democracia a nivel global. Y ahí creo que hay una responsabilidad no solamente de los ciudadanos actúan muchas veces motivados por lo que dicen sus líderes, y los liderazgos hoy día no están dando el ancho respecto a poder frenar justamente esa violencia política, ya sea al justificarla o al promoverla. Ujú. Profesor, la reacción por parte de Donald Trump fue inmediatamente adjudicar este ataque a la izquierda estadounidense, o por los sectores más progresistas de ese país. Eh, Sabemos que ese tipo de afirmaciones que se hacen sin siquiera tener algún responsable del hecho, todavía esto está siendo investigado por el FBI, etcétera, etcétera, obviamente no ayudan a aquietar las aguas en ese país que está profundamente polarizado. ¿Quién a su juicio debiese poner, por decirlo de alguna forma coloquial, la pelota al piso en Estados Unidos para que efectivamente este tipo de hechos no sigan escalando? ¿Debe ser el Partido Republicano? ¿El Partido Demócrata debiese tener una actitud más proactiva al respecto? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que todo empieza por Donald Trump. Donald Trump debe morigerar su discurso, pero también el Partido Demócrata debe, digamos, tomar distancia de los grupos mucho más extremistas que hay en su interior. Ahora, ¿puede el Partido Demócrata hacer eso cuando el Partido Republicano no lo hace? O sea, entonces, tenemos por una parte un tema con el liderazgo de Donald Trump y la forma en que lo asume, aprovechando el vacío de liderazgo que hay en el Partido Demócrata, pero en el Partido Demócrata hay también muchas personas que están promoviendo acciones de violencia, tal cual lo hacen otros grupos dentro del Partido Republicano. El caso de Charlie Kirk es que estando en el Partido Republicano y defendiendo sus ideas, estaba contra la violencia. Entonces, por eso Kirk es tan importante, digamos, no por sus ideas, sino por la actitud para poder enfrentarla y defenderla y colocarla sobre la mesa frente a los oponentes, dando la cara, mostrándose dispuesto al debate. Y es ahí donde justamente yo creo que está el punto. Kirk puede ser una oportunidad, más allá de lo lamentable de su asesinato, para poder justamente entender que los partidos políticos no pueden estar a todo evento defendiendo la violencia como un elemento, digamos, que propio de la actividad del día a día. ¿Ya? Y si los partidos demócratas no aíslan a esos grupos y el Partido Republicano no asume también la responsabilidad de aislar a esos grupos violentos, particularmente en Estados Unidos, que tú lo decías, hay un acceso amplio a las armas, ¿vale? Y eso, digamos, genera facilita justamente que la violencia política escale como está escalando hoy día en Estados Unidos. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida.
y la reflexión es llamando a los líderes. O sea, los líderes deben ser capaces de defender sus ideas, pero no, digamos, amparando a la violencia política como un instrumento para ello. Ujú. Por último, profesor, nos quedan unos minutos, pero queríamos aprovechar también su presencia, ¿no? Para tratar un tema que a lo mejor no está en la pauta original, pero como ocurrió hace algunas horas también es imposible de eludir y que tiene también una suerte de vínculo con Estados Unidos. La condena a Jair Bolsonaro en Brasil por parte de la justicia de ese país y que ha tenido también una respuesta, por así decirlo, por parte de la Casa Blanca en el sentido de realizar estas suertes de advertencias, ¿no? O de llamados a el gobierno brasileño, a la justicia brasileña, a retractarse de esta decisión, si no se podrían enfrentar a algunas consecuencias en términos de sanciones, etcétera, etcétera. Sabemos que con Estados Unidos nunca se sabe muy bien hacia dónde apunta, por lo menos con esta administración. ¿Cómo lo ve usted? A ver, y Jair Bolsonaro ya fue condenado a 27 años, le queda solamente un recurso frente a la Corte Federal, que solamente puede ir en el sentido de poder cambiar las condiciones de la sentencia, ya sea disminución de años, el lugar donde esté preso, que puede ser desde arresto domiciliario hasta una cárcel especial de seguridad. Es decir, no hay vuelta atrás en la decisión de la Corte Federal de Brasil. O sea, Jair Bolsonaro está. Eso significa, primero, que la derecha brasileña queda acéfala, que no tiene claramente alguien que reemplace a Bolsonaro, que significa un problema de gobernabilidad que puede ser más o menos intenso para Lula da Silva, que coloca un problema en el escenario electoral presidencial del próximo año en Brasil. Eso es lo que corresponde a Brasil y que probablemente van a haber protestas en las calles en estos días, con toda certeza. Acá llegamos a lo que es la cercanía entre Donald Trump con Jair Bolsonaro. Para Donald Trump lo que ha basado Bolsonaro es un complot. Un complot que intenta sacarlo de la línea política de acceso al poder en Brasil y la sintonía ideológica entre Bolsonaro y Trump ya es bastante conocida desde hace bastante tiempo, bastantes años de la primera administración de Donald Trump, busca revertir esa sentencia. Esto significa la intervención en el asunto interno de otro país, de un poder independiente, más allá de todas las consideraciones que cada uno pueda tener dentro de la estructura democrática brasileña, y significa el uso de instrumentos económicos, como son los aranceles, para poder presionar. Esto no solamente tiene un contexto con la defensa de Bolsonaro, sino también con la presión sobre Brasil para que tome más distancia de los BRICS o de la relación con China y Rusia específicamente. ¿Ya? Y en ese sentido hay más intereses en juego que la sola defensa de Bolsonaro que hace Donald Trump, sino que también se usa Bolsonaro para presionar a Brasil respecto a su mayor lejanía que tiene actualmente con Estados Unidos y la necesidad que tiene Donald Trump de que Brasil se mantenga en América Latina y no migre hacia relaciones que pueden ser muy perjudiciales para los intereses estadounidenses en la cercanía con India, con Rusia y con China. Ujú. Profesor Guillermo Holtzman, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Igualmente para ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí estaba entonces el analista internacional académico Guillermo Holtzman conversando con nosotros respecto de las repercusiones, las consecuencias que se podrían dar respecto de este hecho ocurrido en Estados Unidos, el asesinato de este activista ultraconservador Charlie Kirk, pero también un poquito respecto de lo que se conoció hace algunas horas en Brasil, la condena a 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro por intentona golpista. Así que vamos a estar profundizando esas noticias más adelante durante el día, partiendo por la segunda edición de Radio Análisis a las 13 horas. Nos despedimos, se acaba la primera edición. Gracias por habernos acompañado. Siga nuestra sintonía en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Nosotros nos reencontramos el lunes, recuerde, horario especial de Fiestas Patrias. Nos iremos un poquito antes, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a miércoles. Posteriormente el feriado de Fiestas Patrias y ya al regreso de las fiestas, obviamente retomamos nuestro horario habitual hasta las 10 de la mañana con todas las noticias y ya en la recta final de lo que va a ser la campaña presidencial y parlamentaria. Gracias a todo el equipo, que estén muy bien, muy buen fin de semana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada